Entonces vamos a compartir. Bueno, entonces ya estamos aquí con pues unos ejercicios más. Sin duda, pues ya lo tienen a la vista, el primer ejercicio. Bueno, ahorita, pues, como les decía hace un momento, vamos a ir de manera, de lo más sencillo a algo que nos lleve a hacer un poquito de análisis. Por ejemplo, el siguiente ejercicio, que dice que es que tenemos un cajón de 50 kilogramos que está indicado en esa figura. Y se observa que descansa sobre un plano horizontal para el cual el coeficiente de fricción es μk, que vale 0.3, o sea que esta superficie es rugosa. Si el cajón está sujeto a la acción de una fuerza remolcadora, 400 newtons, que aquí lo tenemos como está aplicada. Nos piden entonces determinar la velocidad de ese cajón a los 5 segundos de haber partido del reposo. Entonces ahí están las condiciones del problema, cómo se está aplicando la fuerza, porque no es lo mismo así con un ángulo respecto a la horizontal, a que fuera totalmente horizontal. Entonces hay efectos distintos. Bien, lo primero que se recomienda hacer es un diagrama de cuerpo libre. Se refiere a identificar cómo es que están actuando las fuerzas. Por ejemplo, aquí no vemos el peso, sin embargo sabemos que existe. Aquí no vemos la fricción, pero sabemos que existe. Hay una reacción que es de aquí, de la superficie, que soporta este bloque, que hace que este bloque no se hunda. Correcto. Entonces, eso es lo que identificamos primero. Entonces, aquí ya manifestamos el peso, que nos dijeron que vale 50 kilogramos de masa por 9.81, pues ya nos dio los 490.5. Luego sabemos que esta superficie es la que soporta el bloque, evita que se hunda. ¿Cuánto? Bueno, la fuerza de fricción no es más que la normal multiplicado por la fricción. Por ejemplo, en estática esto se ve, esta formulita, nada más que aquí es coeficiente cinético, ahí era estático, pero es la misma formulita. Bueno, de tal manera que esta actúa de abajo hacia arriba para evitar que el bloque caiga. Eso me permite darle sentido a los vectores, porque ese es el primer requisito, saberle dar sentido a los vectores. Cuando es posible que estos se identifiquen plenamente. Bueno, la fricción, como tenemos una fuerza que va a provocar que el cajón se mueva, en este caso hacia la derecha, hay algo que impide que se vaya totalmente libre. Ese que lo impide es la fuerza de fricción, que es la que comentaba hace un ratito. ¿Cómo actúa? Si el movimiento del bloque es a la derecha, esta va a actuar a la izquierda, se opone, frena. Muy bien. Si la fuerza de P, que en este caso es 400 newtons, es capaz de romper el estado de equilibrio y entrar al estado dinámico, entonces esa masa se va a mover. Y sabemos que esta masa es 50 kilogramos y se va a mover con una aceleración de tipo constante. ¿Por qué? Porque la fuerza es constante, como consecuencia debo tener aceleración de tipo constante. No sé cuánto, pero es lo que vamos a calcular. Bien, esto es lo que tenemos que aprender a identificar primero para que podamos generar nuestras ecuaciones de manera correcta. Siempre que tomemos de manera en el Dije sentido solo una de todos los vectores. ¿Sí? Muy bien. El peso del cajón que ya aparece allá, pues es 490.5, que creo que sí aparecía allí. Sí, ahí está. ¿Cómo salió? 50. Profe, creo que le hablaba Evaristo. Ah, ya, sí. ya A quedó ver, mi duda. Ya quedó ¿ya? cómo sacó el peso del cajón, pero ya vi dónde está. ¿Ya quedó? Perfecto, muy bien. Voy a ver también, creo que el volumen también está muy bajito de mí. Qué bueno, allí me apoyaron. Bueno, si no hay duda, entonces continúo. Bien.
Entonces nos vamos en la siguiente etapa, estamos deduciendo información. De que en el diagrama de cuerpo libre, nótese que la fuerza de fricción tiene una magnitud, lo que explicaba hace un ratito. Μk, que es coeficiente de fricción, es la reacción del plano. Y actúa hacia la izquierda, lo que ya comentaba hace un ratito, ya que se opone al movimiento del cajón. Bueno, por si se les olvidara, aquí está escrito. Luego ya tenemos ecuaciones deducidas. Bueno, aquí no se escribieron, pero ya estamos usando las que ya están deducidas. ¿Por qué? Porque deducimos fórmulas de aceleración constante o fuerza constante. Bueno, entonces esas fórmulas que ya conocemos, que vimos, ahora nos vamos primero a la segunda ley de Newton. Todo lo que está aquí es el conjunto de fuerzas, lo que les decía al principio. Segunda ley de Newton dice que una fuerza, pero no es un conjunto de fuerzas que actúan sobre una partícula y que le provocan masa por aceleración en el sentido del resultante. Bien, continúo entonces abajo. Por esa razón, esta es la segunda ley de Newton en la dirección X. Muy bien. De tal manera que aquí, para dar signo a las ecuaciones, aquí se conviene desde el principio. Miren, más con esta flechita me está diciendo que toda flecha que apunte a la derecha será positiva, ¿verdad? Bueno, entonces nos vamos pues vamos a ver aquí la figurita. Ahí está, lo puedo ver. Quiere decir entonces que de una vez que ya se combinó aquí, es lo que vamos a respetar para dar signos. Empecemos con la primera fuerza. 400, cuya componente sobre X sería este recorrido, le corresponde un signo positivo, porque corresponde al mismo sentido que se asignó aquí. Y vemos que es 400, pero proyectado sobre el eje X. Por eso es coseno de 30 grados. Otro vector en la dirección X es este vector que tenemos aquí, horizontal también, paralelo al eje X. Como tiene sentido contrario a lo convenido aquí, entonces le damos el signo negativo. Y ahí está, vale 0.3, que es el que tengo aquí, por NC. Después observamos igual, masa por aceleración. Nos vamos, y si quedó así en la flecha, significa que ya estamos igual a masa por aceleración. 50 es la masa por la aceleración que por el momento no conocemos. Ya quedó la primera ecuación donde están participando todas las fuerzas que tengan componente en X, obviamente. Nos vamos en la otra dirección y observamos y convenimos que toda flecha que vaya hacia arriba, que sea positiva. Y volvemos a aplicar la segunda ley de Newton, pero en la dirección vertical. Por eso es sumatoria de fuerzas en Y. Y eso va a ser igual a masa por aceleración, que es lo que nos dijo Newton. Y de acuerdo a lo convenido nos vamos. Primer vector, NC. Aquí está sola, vertical totalmente. Y ahí está, con su vector, con su signo. Luego tenemos aquí esta fuerza de 400 newtons, pero su componente de 400 es hacia arriba. Por eso le damos 400 seno de 30 grados. Bueno, esas dos son positivas. Y entonces, ¿qué pasa con 490.5? Apunta al revés de como indicamos que fuera positivo. Por lo tanto, es menos 490.5. ¿Por qué lo igualamos a 0? Porque el cajón se va a mover en dirección horizontal. ¿Sí? Entonces, quiere decir que en esta dirección no hay movimiento. Hay fuerza, pero no hay movimiento. Están equilibradas las fuerzas. Y por eso ya lo igualamos a 0. Esa es la razón por la que le damos un valor 0.
Con esto entonces tenemos las ecuaciones correspondientes al problema. De acuerdo a las ecuaciones que tenemos, ahora revisemos. ¿Qué tengo de incógnitas? Ah, bueno. Por ejemplo, aquí NC no la conozco. Bien. Entonces, allí podemos empezar a trabajar. La aceleración no la conozco. De tal manera que NC lo puedo despejar de donde tengo información. Aquí, NC 490 ya lo conozco, 400 seno de 30 ya lo conozco. Entonces, en esta ecuación, en la ecuación 2, despejo NC, cuyo valor nos dio 290.5 newtons. Ahora vamos a sustituir en la ecuación 1. ¿Por qué? Porque NC ya no es incógnita. Y ya nada más nos quedó de incógnita la aceleración. Y entonces nos permite, con esto, NC lo pongo aquí y ya tengo todo conocido a excepción de la A. Despejo la A y nos dio un valor de 5.19. Todo esto lo pueden ir probando, así una maquinita ahí rápida y bueno, y que efectivamente nos da 5.19 metros por segundo al cuadrado. Bien, como la aceleración es constante, estamos en ese caso aún. La velocidad inicial, condición del problema, es 0. La velocidad del cajón nos están pidiendo de cuánto es a los 5 segundos. Bien, volvemos otra vez y nos hace recordar las ecuaciones que ya conocemos, donde tenemos que una velocidad final es igual a la velocidad inicial, con una aceleración pero de tipo constante, si no, no la puedo usar. Bien, condiciones del problema nos dijeron que parte del reposo, ¿sí? Por eso B1 le demos un valor 0. Aceleración constante de 5.19. Tiempo que nos dicen que qué tiempo lleva una velocidad determinada, 5. Ya no tenemos incógnitas, automáticamente la velocidad salió de aquí. 26.0 metros por cada segundo llevará a los 5 segundos. Con esto queda concluido este problema, que es lo que nos estaban preguntando, con las condiciones dadas. Continúo, si no hay ninguna duda, pasemos a otro problema. Bien, el siguiente problema dice que el proyectil de 10 kilogramos se dispara verticalmente hacia arriba desde el suelo. Aquí está, nivel del suelo. Con una velocidad de 50 metros por segundo. Aquí con eso empieza. Determinar la máxima altura a la cual llegará si, inciso A, se desprecia la resistencia de la atmósfera. E inciso B, si la resistencia atmosférica se mide como un valor FD, cuya fuerza de oposición es igual a 0.01 velocidad al cuadrado. Es decir, para el inciso B, entre más velocidad lleve la partícula al moverse, esta FD es grande. Cuando la velocidad es 0, automáticamente FD es 0. Bien, pero es una variable. Quiere decir que conforme va perdiendo velocidad la partícula, esa FD va disminuyendo. Pero aquí se observa que conforme la altura crece, esa FD disminuye. Entonces esa fuerza ya no es constante. Donde entonces la V se mide la rapidez en cualquier instante, es la medida en metros por segundo. Bueno, como son dos incisos, una en la que se omite la fricción, en este caso el efecto atmosférico, vamos a resolver el inciso A. Para ello, pues necesitamos siempre hacer un diagrama de cuerpo libre que nos permita plantear correctamente las ecuaciones. Así como está aquí, no es muy conveniente, aunque no hay muchas incógnitas, pero siempre hay que plantear, hacer un diagrama.
Observamos entonces que si tiene 10 kilogramos, que es masa, y yo necesito peso, multiplico el 10 por 981 y nos da 98.1. Aquí está, es lo que acabamos de hacer. Luego, esta masa, ¿cuál otra fuerza hay? Ninguna, más que el peso en este caso, del proyectil. ¿Cómo se mueve el proyectil? Se mueve hacia arriba, vertical hacia arriba, cuya masa es 10 kilogramos y que toma una aceleración. En este caso, vamos a ver que el efecto de la gravedad va a hacer que en algún instante o en alguna altura la velocidad va a llegar a ser cero y ahí concluye su ascenso de esta partícula. Entonces, aplicando la ecuación del movimiento, en este caso, como es vertical, podemos decir que sumatoria de fuerzas en la dirección z es igual a masa por aceleración, conviniendo que lo que apunte hacia arriba sea positivo. Inmediatamente vemos que este 98.1 se opone a lo que llamamos positivo y por eso menos 98.1. El otro vector, que es masa por aceleración, apunta hacia arriba y por eso 10 por aceleración. Como está tan inmediato esto, automáticamente tuvimos la aceleración. ¿Sí? Aquí es 98.1 sería entre 10. ¿Sí? Esto es el valor. Bueno, vamos a ver por ahí está desacelerando, ¿sí? Aquí es el peso ya, ¿sí? 98.1 fue el peso, aquí es masa por aceleración, esto está acelerando a menos 9.81, aquí vamos a ver si de una vez, vamos a quitar esto, y 9.81, corregido. Bien. Debido a que la respuesta es negativa, el proyectil se está desacelerando conforme se mueve digamos, hacia arriba. Es decir, aquí hay un efecto de desaceleración, lo que va a provocar que haga que cada vez se vaya disminuyendo la velocidad. Esta es una constante, no va a cambiar. Como la aceleración constante, la altura máxima h puede obtenerse usando la siguiente ecuación. Inicialmente S1, pues decíamos que parte del suelo igual a cero. ¿Y qué velocidad trae o se le asigna al principio? 50 metros por segundo. Y en la altura máxima B2 tiene que ser igual a cero. ¿Por qué? Porque se va a detener. Si no, seguiría desarrollando más altura. Como ya conocemos ecuaciones deducidas de aceleración o fuerza constante, de las ecuaciones que tenemos, escogemos una que relacione aceleración, que relacione distancia y velocidad. Aquí ya el tiempo no interviene porque es un dato que no tenemos, pero esta ecuación me resuelve el problema. ¿Cuál es la velocidad final? Es la velocidad 2, que debe ser igual a 0 cuando ya se detenga y ya no siga ascendiendo. ¿Con cuánto de velocidad parte? Con 50 metros por segundo. ¿Con qué aceleración está actuando en este caso? Con menos 9.81, aquí está correcto. Y la fórmula dice 2 veces la aceleración de tipo constante. En lugar de S, estamos hablando ahorita que es H. Digamos H final menos H inicial. Como aquí S2 menos S1, entonces aquí H final y esta sería inicial. Como parte de la altura del suelo, la H inicial es 0. Por eso aparece ese 0 de la ecuación. De tal manera que haciendo operaciones, hay una altura de 127.4 metros. Hasta allí va a llegar ese proyectil sin tomar en cuenta el efecto de la atmósfera, la fricción debido a la atmósfera. Bueno,
Eso queda contestado al inciso A. Para el inciso B dice que ahora sí se toma en cuenta el efecto del atmosférico, la fuerza Fd. ¿Cómo actúa? Si la partícula va hacia arriba, la fricción se opone y va en este sentido. Más el peso que tiene en este caso el proyectil, que resultó de 98,1. Pero el movimiento de la partícula es hacia arriba y por eso tiene esta flecha, está hacia arriba, que es la misma masa que ya analizamos, 10 por aceleración. Entonces ya está allí nuestro diagrama que nos va a permitir plantear nuevamente la solución. Como la fuerza Fd ya vimos que era 0.01 velocidad al cuadrado en newtons, tiende a retardar el movimiento hacia arriba del proyectil y actúa hacia abajo de movimiento. Entonces, como estamos en la dirección vertical y le podemos llamar Fz, convenimos que la flecha hacia arriba sea positiva. Entonces, si masa por aceleración, según la ley de Newton. Bueno, nos vamos entonces que la primera fuerza Fd ya vimos que es igual a 0.01 velocidad al cuadrado. Fue el dato que nos dieron. Aquí está todavía, ¿sí? A la vista. Y el peso, que es 98,1, ambas apuntan hacia abajo y por eso negativas. La que se apunta hacia arriba es la de masa por aceleración, que es esta. ¿Cuál es nuestra incógnita? Bueno, es en este caso, esta aceleración que va a sufrir, desaceleración que sufre la partícula debido pues a esa fuerza de fricción y la gravedad también. Entonces aquí la aceleración la despejamos, pero queda en función de la velocidad y de la aceleración el dato de la gravedad. Y lo que decía hace un momento, se opone, como tiene signo negativo, significa que está desacelerando la partícula. Y están sumados los dos. Bien, entonces la aceleración quedó en función de la velocidad. Y como ya dijimos que no es constante, no aplica ya las ecuaciones que conocemos. Aquí hay que preparar la ecuación. Bien, dice el comentario, aquí la aceleración no es constante, sin embargo, puede relacionarse con la velocidad y el desplazamiento. Por ahí hay una fórmula que dice que AdS, aquí les decía que esta es la que hizo que se sustituyera el tiempo y al final nos quedó esta formulita, que relaciona distancia, velocidad, ¿sí? Y aceleración. Como lo que necesitamos es llegar a tener un valor de aceleración, entonces aquí despejamos de esta ecuación y queda despejada la A. Por lo tanto, aquí está la aceleración que quedó en función de la velocidad. ¿Qué puedo hacer? Reemplazarlo. Aquí lo reemplazo, ¿sí? Y entonces podemos, una disculpa. Bien, tenemos entonces, sustituyendo aquí esta aceleración, que en lugar de poner A, pongo su equivalente en función de la velocidad, ¿verdad? Bien, de tal manera que aquí tenemos entonces lo que nos queda a la derecha, ¿sí? Y entonces esto es lo que nos va, entonces vamos a trabajar despejando, pero hay que ordenar esa ecuación, separando las variables e integrando, es decir, aquí está como revuelto, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí tenemos B y Z. Quiere decir que así hay que arreglar la ecuación. Entonces vamos separando las variables e integrando. Y vamos a percatarnos que inicialmente Z1 es 0.
y que tiene una velocidad inicial de 50 metros por segundo y que es positiva si es hacia arriba y bien. Entonces, esto nos está permitiendo reemplazar, es decir, ¿qué hicimos? DZ lo mandamos a la izquierda y estos términos que están aquí lo regresamos para acá. ¿Para qué? Para que quede homogeneizada la ecuación. Y entonces ahora sí, ya está arreglada la ecuación y ya podemos empezar a integrar. ¿Por qué? Porque la velocidad va variando, entonces vamos recorriendo distancias diferentes en alturas diferentes. Al principio empieza con mucha velocidad, al final con muy poquita, entonces que en distancias diferentes vamos teniendo pues velocidades diferentes, correcto. Esto entonces tenemos ya preparada nuestra integral. Automáticamente vemos que es z. Aquí ya vimos la forma de la integral. Bueno, por allí pues ahorita el curso pues es preparar esta información. Sin duda ya vieron que este tipo de integral pues está hablando de una tipo logarítmica. Claro que hay que prepararla. Por ejemplo, aquí este punto 001, que prepararla significa pues que si esto lo vuelvo U, lo derivo y buscamos si falta que completarla, la completamos si hace falta completar algo, de tal manera que ya quede nada más directamente aplicando la fórmula y simplificando obviamente con los pasos del cálculo integral. Bueno, ahorita pues estamos ya directamente yendo a la solución. Entonces aquí esta integral, aquí z directamente, tenemos que z, de 0 a z, y aquí nos generó nada más z. Aquí va la condición de límites, aquí por ejemplo, el final, que tiene que ser 0, el inicial que es 50, ¿verdad? En cuanto a la velocidad me refería, la velocidad final. Bueno, de tal manera, pues, de que estamos reemplazando aquí, tenemos ya nuestra expresión con estos límites, y se llega a esta expresión, menos 500 logaritmo natural, obviamente aplicando propiedades logarítmicas. En este caso fue la fórmula, y simplificando. Y la altura máxima, que en este caso es z igual a h y b igual a 0, es decir, la final. Por lo tanto, tenemos aquí que reemplazamos este 500, logaritmo natural. Aquí decíamos que esto es para la velocidad final es 0, quedó nada más este término, etcétera. Y entonces ya nos quedó pues puros escalares. De tal manera que aquí h es igual a 113.5. Esa es la solución que estamos obteniendo respecto de cuando se está tomando en cuenta la fricción debido a la atmósfera. La anterior nos quedó ligeramente mayor. Aquí regresamos un poquito de cuánto fue. Aquí lo tenemos. 127.4 metros. Estamos considerando la fricción. Resulta que disminuyó a 113.5. Vean, la segunda parte del problema ya nos implica generar nuestras ecuaciones, porque ya no fue con aceleración. Bueno, aquí pues como pueden ver es ir siguiendo estos pasos que están sumamente pues sencillos, siempre y cuando tomemos un orden. Veamos algún comentario del problema. Dice, la comparación de las dos respuestas, que ahí estaba, de h es igual a 127.4 y la otra de 113.5, es por el efecto retardatorio de la fuerza Fd sobre el movimiento del proyectil cuando la rapidez es grande. Pero aún, pues no tan grande como comparada con la del sonido. Como se ilustra
aquí el efecto de la resistencia del aire es proporcional al cuadrado de la rapidez. Y por allí apareció también un punto 0,201, ¿sí? Que fue una constante. La constante de proporcionalidad establecida como punto 0,01 era. Depende de qué, de la cantidad del aire y el tamaño y forma del cuerpo, ¿sí? Es decir, si tengo un cuerpo muy alargado, muy fino, digamos, entonces la fricción pues tendrá un efecto distinto a que si fuera un cuadrado, no sé, la forma y el tamaño, digamos, cuenta para el efecto de la fricción en problemas de este tipo. Profe, Sí, adelante. entonces Adelante. cuando sea así, vamos a tomar solo en cuenta la fricción que nos dé el problema, ¿no? Sí, exactamente. Por ejemplo, aquí debe existir ese dato, ¿sí? Que es el que apareció por ahí al principio, que decía que es 0,01 de la velocidad al cuadrado, ¿verdad? Y hacer un análisis, vamos a hacer, de decir, bueno, a mayor velocidad esa fuerza es mayor, ¿verdad? Como interpretación física. Y luego, ¿cómo plantearlo? Bueno, así como lo hicimos aquí, que apareció como fuerza, ¿verdad? Estas dos que fueron fuerzas. Bueno, aquí ya fue digamos, la aceleración la que estamos reemplazando, pero sino al principio, aquí, aquí está, aquí como fuerza. Este es FD, aquí está. Este es el peso, fuerza también, masa por aceleración. Eso es lo que tienen que hacer, jóvenes, identificar en función de qué está la fuerza, cuando en este caso de la velocidad. Habrán otros problemas que estarán en función de la distancia que va recorriendo el móvil. Bueno, entonces esto fue, digamos, sí, adelante, escucho. Una pregunta, es que no, las fórmulas que está dando sobre la, por ejemplo, en la anterior que era velocidad, a ver, permítame, velocidad Ajá. final igual a velocidad inicial más aceleración constante sobre t, las vi en la clase pasada, ¿verdad? Sí, están en las notas que vimos la clase Sí. pasada o antes, desde el principio. Hay que verlas en cuál de las, si fue la primera o la segunda sesión. Esta es la Ok, tercera, ¿sí? Por ahí las sí. van a encontrar. ¿Estas fórmulas también se aplican en la cinemática? Sí. Sí, ¿Cómo es? de ahí viene. Son las mismas que usamos en Cinemática. Ah, ok. Y Sí, otra pregunta, adelante. ¿qué libro de qué libro podemos ayudarnos para estudiar? Para Del de, esto, ajá, mire, yo les recomiendo los dos primeros, creo que están de la bibliografía que quedó allí de la primer clase. ajá, Pueden encontrar la de Ferdinand P. Beer Johnston, conocido como Beer and Johnston, ¿sí? ok, Ese es uno. Otro también que usamos mucho, muy buen, todos son buenos, pero estos tienen ya mucho reconocimiento, mucha trayectoria. El otro se llama RC, lo vas a encontrar como RC Hibel, que está también ahí en la lista de la bibliografía recomendada. ok, Cualquier edición es buena, allí no hay predilección por edición, todas son buenas. Lo que ok, cambia son algunos problemitas, pero la manera de desarrollo y todo eso, allí pueden encontrar, hay muchos ejercicios y así como lo estamos trabajando ahorita, así los van encontrando. Yo los uso bastante frecuentemente, esos libros, ¿verdad? ok. Muy bien, Gracias. entonces ahí se pueden apoyar con esos dos. Bueno, entonces aquí ya resolvimos el primer ejercicio. Bien, no, ya le estoy, aquí quedamos en el anterior, déjenme ver. Ah, aquí era el comentario del anterior. Muy bien. Nos vamos a un tercer ejercicio. Vamos a ver qué novedad nos tiene este. Dice que ese cajón indicado en la figura tiene una masa ahora de 50 kilogramos. Y está sujeto a la acción de una fuerza que tiene una magnitud variable. Aquí está otra vez variable.
Y vean, dice, P es igual a 20T. ¿Qué significa? Que conforme el tiempo transcurre, cuando T es igual a 0, no existe P, es 0. Cuando P tenga 2 o 1 segundo, vale 20. Cuando T ya transcurrieron 2 segundos, ¿cuánto va a valer? 40. Ah, entonces la fuerza es variable. Donde P está en newtons y T está en segundos. Calcular la velocidad del cajón 4 segundos después de que se aplica esta fuerza P. La velocidad inicial del cajón es de V1 igual a 1 metro por cada segundo. Hacia abajo del plano, aquí lo vemos. El coeficiente de fricción cinética entre el cajón y el plano es μk.3. También existe fricción aquí. Aquí se está aplicando P hacia abajo. Y ya aquí, aparte, con una velocidad de 1 metro por segundo, no parte del reposo. Datos que ya tenemos aquí. Bien. En los diagramas de cuerpo libre y cinético, la fuerza de fricción está dirigida en sentido contrario al movimiento deslizante del cajón y tiene una magnitud de... Una disculpa porque nos va a estar Bueno, ahora sí seguimos. Bien, estaba aquí pues de que está dirigida en sentido contrario al movimiento deslizante del cajón y tiene una magnitud de... Entonces aquí tenemos que la fuerza de fricción es, acuérdense, siempre va a ser μk por la normal. ¿Y cuánto vale? Nos dijeron que μk vale 0.3. NC es la fuerza. Bien, ¿de dónde está saliendo esto? Aquí está NC. No le hemos dado signo todavía, pero estamos calculándolo. Ahora, el peso es W es igual a masa por la gravedad. La masa nos dijeron que el cajón tiene 50 y la gravedad es que es 981. Por lo tanto, el peso de ese cajón es 490.5 newtons. Bien, para poderlo resolver y dar los signos correspondientes a la ecuación que vamos a usar, hacemos nuestro diagrama. ¿De dónde? Y sacamos información de aquí y de los datos que nos dieron. De tal manera que el peso siempre va a actuar vertical hacia abajo. ¿Cuánto vale? 490.5. Ahora, ya el movimiento está así en un plano, pero lo vamos a hacer lo que sea rectilíneo, en una sola dirección. ¿Qué hacemos? Aquí tenemos, nos dieron de dato que hay una inclinación de 30 grados. Ah, bien. Me interesa entonces que el eje, en este caso el eje X, quede aquí y el eje Y quede aquí. Observen cómo está girado el sistema. Ah, bien, ¿por qué? Porque me interesa que nada más en una sola dirección suceda el movimiento, así como está aquí, así tal como está. Y ya acomodamos entonces el peso que originalmente está así, pero estamos ahora viendo cómo están actuando los vectores. Bueno, entonces decía que el peso está verticalmente hacia abajo. La fuerza P observamos que está totalmente ya alineada con el eje X, con este giro. Que esta, como se llama normal, debe ser perpendicular al eje, al plano, y ya quedó aquí. ¿Sí? Bien, y por eso queda para que pueda ser NC, porque se llama normal al plano. ¿Sí? De tal manera, y ahora vemos que la fuerza de fricción, ¿qué hace? Oponerse al bloque. ¿Sí? Por eso su sentido está en este sentido. ¿Sí? Bien, de tal manera que su valor, ya vimos que es coeficiente de fricción por el valor de la normal al plano. ¿Sí? Estamos llamándole NC. Entonces así viene el acomodo de los vectores que son fuerza. Fuerza es el peso
fuerza es la fricción, fuerza es esta normal que está evitando que el bloque no se nos mueva en este sentido. Y la fuerza que está aplicada para que aparte del peso propio, se le está aplicando otra más, que es P, que es esta que tenemos aquí. Bien, este mismo bloque, o sea, masa por aceleración, se mueve en este sentido. De tal manera que igual hicimos el giro, rotamos los ejes, aquí está X y Y, para que corresponda. Y entonces vemos que aquí el movimiento del bloque es en este sentido. ¿Cuánto vale? 50, que es la masa, por una aceleración que va a tomar. Con esto entonces ya tenemos identificadas las fuerzas bien alineadas como deben quedar. Y ahora sí nos vamos al planteamiento de las ecuaciones. Aplicando las ecuaciones de movimiento tenemos que suma de fuerzas en X. Pero bueno, aquí convenimos. Aquí X quedó pues, esta flechita me está diciendo que más o menos estuviera paralela a esta, ¿sí? Por eso quedó así. Y es suma de fuerzas en la dirección X, que es igual a masa por una aceleración en esta dirección, en esta nada más. Bien, ¿qué vectores están en esta dirección X? Pues está la primera, que es esta. Y de acuerdo a este sentido que estamos dándole positivo, este está al contrario, y por eso menos 20t. La fricción, ¿para dónde apunta? Paralela al eje X, pero con el mismo sentido que tiene este vectorcito. Por eso es 0.3 NC. Ese le corresponde signo positivo. Ahora, este 490.5 tiene una componente a lo largo del eje X. ¿Cómo lo puedo conocer? Proyectando su componente en el eje X. ¿Con qué función? Pues aquí, de acuerdo a o bien agarro este ángulo y es su componente paralela al eje X, sería este. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces ahí está, que esta es la componente del peso proyectada a lo largo del eje X. 490.5 seno de 30. Y eso va a ser igual. ¿Para dónde está acelerando? En sentido contrario al que le estamos llamando positivo. Entonces es menos 50 aceleración A. Ya cumplimos con la segunda ley de Newton. Y bueno, no, aquí está T, NC, son dos incógnitas, 3 con la aceleración que no sé de cuánto es. Como no puedo resolver esta ecuación, nos vamos a la segunda. Y nos vamos en sumatoria de fuerzas en Y. Decidimos que lo que apunte en este sentido sea positivo. Entonces, suma de fuerzas en Y, masa por aceleración en Y, que es lo que nos dice Newton. ¿Qué fuerzas están en dirección Y? Está NC. Y es paralela a este vector. Aquí está, NC. Ahora me interesa el peso, proyectarlo paralelo al eje Y. Que es entonces, pero su sentido, ¿para dónde va a ser? Hacia abajo. Y por eso le damos menos 490.5, pero ahora es coseno de 30 grados. ¿Sí? Bien. ¿Qué otra fuerza hay en dirección Y? Ya no hay más. ¿Y qué va a suceder? Que este bloque ni sube ni baja, nada más se está deslizando a lo largo de X. Y por eso lo igualamos a 0. Y ya tenemos la segunda ecuación. Ya tenemos el sistema de ecuaciones. De tal manera que observamos que hay 3 incógnitas. Una que es NC, no sé cuánto vale la reacción del plano. No sé el tiempo ni tampoco la aceleración. Pero empezamos a bosquejar y decimos, bueno, ¿dónde hay información? En la ecuación 2. Porque 490.5 coseno de 30 ya lo conozco. De tal manera que eso me permitió conocer la reacción del plano y resultó de 424.7
newtons. Ya está la primera incógnita. Sustituyendo ya aquí ya disminuimos una incógnita en la 1, porque ya lo puedo sustituir aquí. Y entonces observamos pues de que al sustituir en la ecuación 1, ya pudimos despejar la A, porque eran las únicas dos, pero despejar, pero aún queda la A en función del tiempo. ¿Sí? Bien, entonces quiere decir que no tenemos una ecuación que me resuelva así ya inmediatamente como las anteriores, como cuando la aceleración es constante. Volvemos entonces a plantear la ecuación que me va a resolver este problema. Como la aceleración es una función del tiempo, aquí ya se quedó A en función del tiempo y no es constante, la velocidad del cajón puede obtenerse usando esta, donde tenemos que aceleración es igual a la derivada de B respecto del tiempo. Con la condición inicial que nos dijeron que parte con una velocidad inicial el cajón cuando el tiempo es igual a 0. Entonces de esto resulta aquí que la derivada de B lo despejo porque me interesa velocidad. Esto pasaría aquí y ya tenemos que dB es igual a A de t. Para poder conocer el cuánto es sumar, que significa integrar. Entonces de este lado nos quedó dB y que parte de 1 con una velocidad de 1 hasta una velocidad final. Luego de este lado nos quedó que la aceleración está en función del tiempo. Aquí ya lo puedo reemplazar. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque aquí hay tiempo y aquí es una constante. Ya no tenemos problema de integrar. De este lado, entonces, ya quedó que la velocidad es igual a esta B. Y al integrar 2.36, pues ya le toca una t, de acuerdo a la integración. Punto 4, pero aquí es t cuadrada sobre 2, ya se disminuyó. Aquí acuérdense que al integrar va a ser b final menos la b inicial, que ¿cuánto valía? 1. Y por eso lo pasamos de este lado a este lado. Por eso aparece la unidad allí, ¿verdad? Para que no se vaya a ver, ¿y de dónde salió ese 1? Sale de este lado, ¿verdad? Porque ese es un valor ya conocido y estamos despejando nada más b. De tal manera que esa velocidad va a ser de 13.6 metros por cada segundo. ¿Sí? Eso fue entonces digamos, la velocidad que tomó este cajón. Vamos a ver si ahí terminó. Bien. Entonces esto, como pueden ver, ya estamos trabajando algunos problemas como y parte del anterior, otro, que fue una parte de aceleración constante y otra de aceleración variable. Entonces ya tenemos allí dos ejercicios con este caso. Bien, entonces allí dice velocidad inicial, a ver, era en función, nos pidió coeficiente de fricción. Bien, entonces allí quedó, la pregunta era, ahí es donde, calcular, la velocidad a los 4 segundos. Ahí está, eso fue lo que hicimos, que a los 4 segundos ya lleva esa velocidad de 13.6 metros por cada segundo. Con eso quedó resuelto entonces este problema. Y aquí tenemos otro. Dice que un collarín liso C de 2 kilogramos, se refiere a este que está aquí, en la figura, está unido a un resorte que tiene una rigidez K de 3 newtons por cada metro y una longitud libre de 0.75 metros. Si el collarín se suelta del reposo en el punto A, aquí está, determinar la rapidez a la cual se está moviendo en el instante en que se ha movido 1 metro.
Aquí está, la S vale 1 metro. Despreciar la fricción entre el collarín y la flecha. Quiere decir que aquí está totalmente liso, no hay efecto de fricción. Bien. Para ello, pues lo primero que tenemos que hacer es pensar, ¿y cómo lo voy a plantear? Para ello, entonces, nos vamos a los diagramas de cuerpo libre. Nos vamos primero que este collarín tiene un peso y siempre va a actuar vertical hacia abajo. ¿Cuánto vale? 19.2. ¿Por qué? Porque es 2 por 9.81. Luego, sí aparece, aquí hay un vector porque hay una normal aquí, ¿sí? Y se dibuja. ¿Quién está tratando de evitar que el bloque, en este caso el collarín, baje? El resorte. Cuando está aquí, pues está libre. Cuando va aquí, se está estirando. Pero al irse estirando, quiere decir que cada vez la fuerza del resorte va siendo más grande. Acuérdense que un resorte, si lo estiro mucho, es mucho más la fuerza que cuando está poco estirado. También puede ser lo contrario. Si fuera lo contrario aquí el problema de que se comprimiera. Lo comprimo mucho, lo acorto mucho, también manifiesta fuerza grande a un acortamiento muy pequeño. Bueno, ese es el efecto entonces del resorte. En nuestro caso es evitar que este collarín se siga moviendo hacia abajo. Correcto. Bueno, esa es la interpretación física. Esta flecha no existiera, esto se iría para allá. Entonces, ¿quién lo evita? La normal. El peso, que es por la gravedad, tiene que moverse hacia abajo. Y el resorte, que es el que está actuando. Luego, ya en la segunda ley de Newton, esa masa de este collarín, ¿para dónde se mueve? Hacia abajo. Y como es 2 kilogramos por aceleración. Este es el diagrama que me va a permitir hacer un planteamiento correcto. Solución. Se indican entonces los diagramas de cuerpo libre y cinético del collarín cuando está localizado en la posición arbitraria S, aquí en cualquiera de estas posiciones. El collarín pues tiene un peso de 19.62, el que ya tenemos aquí. Adicionalmente, se supone que el collarín está acelerado de manera que 2 veces la aceleración se indica actuando hacia abajo, ¿verdad? Aquí como ya lo indicamos. Luego, planteando las ecuaciones de movimiento. Aquí, pues, está sumatoria de fuerzas en X. ¿Quién está? Pues la normal y F coseno de teta. Esta fuerza lo descompongo a lo largo de X, es F coseno de teta. ¿Pero qué sucede aquí? No hay movimiento, entonces por eso lo igualamos a 0. Nos vamos en la otra dirección, sumatoria de fuerzas en Y, la vertical. Masa por aceleración en Y. Encontramos que el resorte, Fs, pero está actuando respecto de Y, sería su componente esta, ¿verdad? Y por eso es seno de teta. Y menos, ¿por qué? Porque el peso está actuando totalmente vertical, hacia abajo, cuando convenimos que lo que sea arriba sea positivo. Entonces le damos el signo de 19.62, igual masa por aceleración, que es esto. Pero apunta hacia abajo, o sea, sentido contrario a lo que le estamos llamando positivo. Ya intervinieron todas las fuerzas y tenemos la ecuación 2. Ya está nuestro sistema planteado de acuerdo a nuestro diagrama. Comentarios. La ecuación 1 involucra la fuerza normal desconocida NC de la barra sobre el collarín, que no es de consecuencia en la solución del problema. ¿Por qué? Porque la flecha es lisa y no hay fricción. Y acuérdense que la fuerza de fricción es igual a μk por esta normal. Pero al ser μk igual a 0, automáticamente se volvió 0. Entonces, por eso dice que no tiene consecuencia en la solución. Pues podemos ignorar. Bueno.
Con respecto a la ecuación 2, se ve que esta A no es constante. ¿Por qué? Porque este resorte decía que conforme se va estirando, va creciendo. Depende de la magnitud y la dirección de F. Entonces, por un lado crece su magnitud y por otro lado cambia su dirección. Este ángulo teta, si regresamos un poquito a la figura, va variando. Aquí, en la figura original sería que conforme este collarín fue bajando, aquí hay un ángulo teta, aquí está señalado, es este. Va abriendo, digamos, este cateto de este triángulo. Y entonces es una variable. Aquí entonces tenemos dos variables. Por un lado la fuerza y por otro lado el ángulo. Entonces, como se va a determinar la rapidez del collarín cuando es igual a 1 metro hacia abajo, pueden relacionarse la aceleración hacia abajo, la velocidad y el desplazamiento. ¿Qué vamos a usar? Aceleración, distancia, porque allí no estamos relacionando tiempo. Es una ecuación que ya usamos hace un momento. Por lo tanto, la ecuación 2 se convierte en lo siguiente. Esta ecuación 2 que tengo aquí, tengo que es f seno de teta menos 19.62. Este es el conjunto de, esto me da fuerza. Y aquí está. Y la fuerza cambia con respecto a, entre más alargado esté el resorte, más fuerza está aplicando. Pero también, como se dijo ya también, el ángulo, aquí f seno de teta, que también es una variable. Bien, y por este lado tenemos que menos 2, pero aquí tenemos el modelo, menos 2 b de derivada de b, es lo que reemplazamos aquí. Bueno, entonces aquí ya generamos una tercera ecuación. La integración de esta ecuación es posible con tal de que las variables fs y seno de teta pueden representarse en términos de la variable s. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Hay que recordar que la magnitud de la fuerza del resorte depende del alargamiento y del alargamiento del x del resorte. Es decir, la fuerza x, fx, aquí esta fuerza le puedo llamar fx ahorita, es igual a k por x. Entonces, esta es nuestra ecuación original, que puede ser k por s, fs es igual a k por s, si queremos darle la simbología que estamos utilizando aquí. Pero bueno, esta es la ecuación original. En este caso, la longitud del libre del resorte es, regresando a la figura original, mide 0.75 metros. Regresemos para que lo veamos que efectivamente. ¿Dónde está señalado? Aquí. Antes de que se empiece a estirar, mide 0.75 metros. De allí empezará a crecer su longitud. Muy bien. Entonces estamos en esta parte, aquí estamos, que mide 0.75, lo que acabamos de observar. Para ello es conveniente generar un diagramita como este, geométrico, y este dato que acabamos de ver, está ABC en la figura. Entonces, originalmente está así el resorte y mide 0.75. Conforme va girando, esta distancia, digamos, va girando así, y por eso aquí se le puso 0.75. Quiere decir que el excedente para llegar aquí es su deformación y ya quedó indicada como X. Bueno, ese diagramita me va a servir para hacer lo siguiente. Por consiguiente, esto es lo que necesitamos conocer. Observamos pues de que C hacia B, esta longitud, menos AB, ¿sí? O sea, X es igual a CB de aquí hasta acá, menos sería AB.
¿Por qué? Porque AB es esto, ¿verdad? Y como se dijo que esto va girando, ¿sí? Es lo que estamos reemplazando aquí. Por esa razón es esa diferencia. Y luego observamos que CB es igual. O sea, en este caso CB es la hipotenusa de este triángulo rectángulo. ¿Y cómo sabemos que podemos calcular esta distancia? Por Pitágoras. Cateto, en este caso, S al cuadrado, ¿sí? Más, en este caso, sería el cateto opuesto con el cateto adyacente. Entonces, S al cuadrado más 0.75 al cuadrado. ¿Sí? Eso es lo que tiene originalmente, es decir, así se está modificando, pero menos 0.75 para que efectivamente yo tenga esta distancia. ¿Sí? Entonces aquí vemos que S es una variable, obviamente. ¿Sí? No se quiera decir que lo voy a hacer cuando S es igual a 1. ¿Por qué? Porque esta S empieza de 0 y nos dicen que cuando ya valga 1, se calcule la velocidad. Bueno, por eso aquí queda como una variable, pero nos ayudó este triangulito. Como K es igual a 3 newtons por cada metro, entonces Fs es igual a K por X, que es la formulita que acabamos de revisar. Y nos dijeron que K vale 3. Y ahora, X, ¿cuánto vale? Esta expresión que tenemos aquí. Entonces, 3 por la raíz de esta raíz menos 0.75. Ya tenemos una ecuación más. Ya tenemos reemplazado Fs en función de el estiramiento. Y luego otra vez, a partir de esta figura A, o sea, la que tenemos originalmente ya al principio, el ángulo θ se relaciona con S por trigonometría. Bueno, aquí está este ángulo, lo traje aquí. Y allí está el ángulo θ. Y observamos, seno de θ es igual al cateto opuesto, que es este. ¿Entre quién? La hipotenusa, que es lo que ya tenemos aquí, está. En este caso, lo que es el estiramiento, porque debe estar en función de el estiramiento. Muy bien, entonces ya seno de θ ya está reemplazado ¿en qué? En función de la deformación del resorte. Eso es lo que teníamos que también llegar a obtener para que se pueda disminuir, y si no, no podemos disminuir las incógnitas, por lo tanto, no nos permitiría hacer las integraciones. Bueno, entonces reemplazamos ya seno de θ y recordemos que hace un momento teníamos esta ecuación, entonces aquí podemos decir que Fs seno de θ es igual a K por X, seno de θ, ¿verdad? Esto que tenemos aquí. Fs es igual a K por X, y seno de θ es lo que lo pasamos tal como está, pero ahora reemplazamos. K por X, K me dijeron que es 3, X, que es esto que está dentro del paréntesis, que es lo que tenemos aquí. Y luego dice que el ángulo θ lo vamos a reemplazar, seno de θ más bien, lo reemplazamos por su equivalencia, que son estos términos, ¿sí? S entre la raíz de S cuadrada más 0.75 al cuadrado. Ya quedó reemplazado Fs y seno de θ. Ya todo quedó en función de S, aquí está S y ya no hay otra incógnita. Sustituyendo las ecuaciones, en este caso 4 y 5, en la ecuación 3, simplificando e integrando desde S1 igual a 0 con B1 igual a 0, se obtienen los siguientes resultados. Aquí, pues obviamente no estamos desarrollando todas las, pero bueno, ahí hay algunos pasos o la mayor parte. Esta es la ecuación que estamos reemplazando, ¿sí? Aquí se volvió a repetir, está ahí arriba la 3, pero para que lo tuviéramos a la vista. Entonces ya tenemos que Fs seno de θ ya está aquí, ¿sí? Muy bien.
menos 19.62, que era el otro término que teníamos, que es el peso, en este caso del collarín. Esta es fuerza, y se están moviendo respecto a una distancia. Ese es igual a menos 2b derivada de b, que es lo que ya teníamos ahí arriba. ¿Qué hacemos? Reemplazar todo esto que tengo aquí, que es el 3 y todos estos términos, que es kx seno de teta, k que es 3, y luego x que resultó, que quedó ya todo en función de es esto que tenemos aquí, ya lo trajimos para acá, menos 19.62, que es el peso del collarín, y que se está moviendo una distancia, en este caso, ds, menos 2 veces b derivada de b. Ya tenemos entonces nuestra ecuación y ya es posible integrar. Quiere decir que voy a integrar de este lado respecto de ds y de este lado respecto de la velocidad. Bueno, ¿qué es lo que hacemos? Pues todo esto que está entre estos corchetes, le aplico ya su integral, su símbolo de integral, y de este lado, menos 2, lo puedo sacar como factor, integrar b de b. Aquí no tenemos ningún problema. Bueno, aquí, por ejemplo, ya este 3, por ejemplo, aquí tenemos 3 que multiplica a s, por dar de dónde salió el 3s. Entonces, 3 por s, 3s. Está como denominador de estos dos términos. Si separo 3 por primer, ¿cómo se llama? Raíz. Entre esta raíz, ¿qué sucedió? Que se volvió la unidad y nos quedó nada más 3s. Ese es el término que tengo aquí. Luego nos vamos, otra vez 3, que multiplica otra vez ¿cómo se llama? 3 por punto 75, que sería esta parte, y por ese, aquí está. Luego aquí se revisa pues que esta integral esté completa, obviamente esta parte que tengo aquí, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el numerador y denominador que se está integrando también. Se revisa que esté completa y se efectúa la integración. Menos 19.62, que también lo voy a integrar respecto de esta S. Aquí pues no tengo ningún problema, está muy inmediata. Aquí, por ejemplo, van a probar esto, háganlo de todos modos. Van a encontrar que efectivamente al hacer la prueba si está o no completa la integral, van a llegar precisamente a este término, ¿verdad? Porque van a probar si si está completa, etcétera, y todo el proceso matemático para poder integrar. 3 por punto 75 es lo que tenemos aquí, menos 2.25. Y este es el término que tenemos aquí ya integrado. ¿Sí? Aquí es 3s cuadrada sobre 2, quedó 1,5. 19.62s, aquí ya quedó. El que hay que revísenlo, no es muy complejo, pero sí lleva algunos pasos, ¿verdad? Digamos esta integral que tenemos. Entonces ya tenemos aquí una ecuación, observen. Aquí, por ejemplo, vuelve a aparecer 1.68. ¿De dónde sale? ¿Por qué? Porque aquí tenemos límites. Aquí en este caso es 0, 0, pero por allí hay algunas constantes que van a resultar aquí y finalmente hay un 1.68 al hacer bien al aplicar bien los límites. ¿Por qué? Porque hasta aquí están límite superior menos límite inferior. En el límite inferior va a aparecer este término, ¿sí? Para que no vayan a aparecer como algo que no está justificado. Repito otra vez, sale de las condiciones iniciales, que en este caso de los límites. Aquí pues resultó que es b cuadrada sobre 2, y sobre 2 pues ya nos quedó nada más.
la b cuadrada con signo negativo. Bueno, ya tenemos entonces esta expresión. ¿Qué hacemos? Al tomar el valor de s, hasta aquí sí ya puedo sustituir por 1 a la s. Antes no lo vayan a hacer porque no es constante. Y despejando b se llega el resultado. Resulta que la velocidad del collarín, cuando ya recorrió 1 metro, es de 4.39 metros por cada segundo. Allí concluye este ejercicio. Vean, aquí sí hay que ir planteando paso a paso, identificando variables y llegando a un planteamiento, porque no hay ecuaciones que digas, esta nada más rellénala y te va a dar la solución al problema. Entonces aquí ya estamos en el caso de las fuerzas de tipo variable, que como consecuencia nos dan aceleraciones variables y que tenemos que necesariamente integrar para llegar a la expresión correcta en la solución de los problemas. Entonces van estos ejercicios para que ya los vayan, les recomiendo volverlos a repasar. En un rato ya estarán, lo tendrán en la plataforma y repasar cosas pues de que, bueno, alguna duda, algún pues lo pueden volver a repasar nuevamente. Bien, con esto entonces concluyo el día de hoy la exposición. Regreso a la primera pantalla. Bueno, y aquí pues estamos nuevamente presentes. Bien, espero que la explicación, traté de ir paso a paso, ilustrando lo más que se pudo. Y ahora sí, hay que entrarle un poquito al cálculo. No es un cálculo complejo, pero sí es necesario volver a repasar, por ejemplo, las integrales de tipo logarítmico, no sé, las que ustedes ya conocen, son las que van a repasar para que les ayude a resolver este tipo de problema, ¿verdad? Entonces la recomendación es esa, ya próximamente todo lo que es movimiento rectilíneo, aunque hay rectilíneo todavía me hace falta, pero ya voy a plantear y preparar una primera tarea para que ya vayan pues ya avanzando en reportar sus proceso de aprendizaje, ¿de acuerdo? Se van a ir familiarizando. Si no habían tratado un tipo de o problemas de este tipo, pues poco a poco nos vamos familiarizando. No se me vayan a poner que está difícil, no, es algo que saben y se puede compartir pues mucho de esto, ¿de acuerdo? Bien, con esto quería concluir. Si no hay algún comentario al respecto, jóvenes, pues concluimos el día de hoy. Vamos a ver. Ok, gracias. Bueno, buenas tardes a todos y me pasen esto. Igual, profe. Igual está la grabación. Ajá, en la próxima ya les preparo. No termina allí, todavía falta. Voy a preparar otros ejercicios para que se les apoye lo más que pueda. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, muy bien, jóvenes, buenas tardes.